Encantados se encuentren en esta segunda parte de esta sesión de hoy, del 30 de mayo de 2023, de esta asignatura Pruebas Personales y Circunstanciales, asignatura que forma parte dentro de la especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, UCB, y precisamente la asignatura se denomina ello, Pruebas Personales y Circunstanciales. Clases estas que la pueden ubicar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a quien quiera suscribirse al mismo. Y bueno, vamos a continuar un tanto explicando el por qué. Decía yo que la denominación de esta asignatura, pruebas personales, aún dentro de un sistema de libertad probatoria, libertad con licitud y con legalidad, son tres principios: el principio de libertad probatoria, 182 del COP, el principio de legalidad probatoria, 183 del COP, y el principio de licitud probatoria, 181 de dicho Código Orgánico Procesal Penal. Y decía yo que, bueno, un tanto que la denominación de pruebas personales se ubicaba en la idea de que esa demostración va a provenir de una persona, bien sea que esa persona confesara en el proceso cuando le es posible, libre de apremio y coacción, aplicándose el famoso precepto constitucional, o testigos presenciales o testigos referenciales, o que inclusive hasta podría extenderse al propio experto, como lo terminaba yo de decir en la sesión anterior, aquel experto, y se suele hablar de testigo experto, ¿no? O de experto testigo. La doctrina pasa por diferentes denominaciones, en la idea de que ese experto no solamente concluye su dictamen de forma escrita, sino que además tiene que explicarlo, tiene que verbalizarlo en el desarrollo de un juicio oral y público. Nuestro código exige la llamada pregunta al experto para que termine de corroborar el porqué de ese conocimiento científico que derivó esa explicación. Esa explicación absolutamente necesaria, porque todos los demás somos neófitos en el ámbito de esa ciencia. Es decir, poco sabemos de trayectoria de bala, poco sabemos del ámbito toxicológico. Lo que sí sabemos es que no me encuentro demostrado en el tema del hecho porque hay contradicción con respecto a ese experto. Primero dice una cosa en la conclusión y luego con su afirmación dice otra. En su conclusión por escrito me habla de trayectoria ascendente, y luego en el desarrollo, en la pregunta o en su explicación o en su declaración personal en el juicio, me habla de trayectoria ascendente. Creo que primero dije descendente. Entonces hay contradicción en su propio dicho frente a un tema que es crucial frente al asunto. Entonces, en el peritaje me está hablando, en la autopsia me está hablando de muerte como consecuencia de un infarto, pero luego está afirmando que en el cuerpo sí hubo ingreso de proyectil. Entonces, bueno, definitivamente la causa de la muerte fue la hemorragia interna, producto del proyectil que ingresó, o fue definitivamente un tema de infarto. Entonces, bueno, ahí ciertamente el tema de la declaración, para terminar de concluir en el caso del perito, juega un papel crucial, pero casi que yo lo voy a vincular a la otra asignatura, la que no están viendo ustedes ahorita, ¿okay? Que se llama la llamada pruebas técnicas y documentales. Claro que aquella también tiene mucho que ver con el tema del experto, prueba técnica. Ahí dice el 22 que la sana crítica se hace acompañar como instrumento de la ciencia. Por cierto, que no solamente la ciencia no jurídica, también forma parte del concepto de la ciencia jurídica. Es decir, aspectos tan específicos de muchos ámbitos del derecho, que en un conocimiento, digamos, general del derecho, que entiende todo abogado, todo juez, ese específico aspecto no lo domina. Imaginémonos, qué sé yo,
de la descripción de criptomoneda, por ejemplo, o la aseveración de los llamados principios generales de la contabilidad para poder saber si el contador público realmente hizo todo lo que debía hacer en lo que atañe al supuesto de hecho de uno de los delitos de intermediación financiera. Entonces, he hecho un tema un poco en la introducción, ¿ok?, del asunto. Entonces, aquí siguen estando los 25, todavía está faltando uno, porque si son 26 los que están inscritos, entonces, y aquí a lo mejor tiene que haber gente que lo que está es de oyente, entonces evidentemente no están todos. Por eso es que me hubiese gustado que a las 7 de la mañana hubiesen estado todos acá para poder saber los que no asistieron a la clase inicial, en donde nos conocimos todos. Y por favor, entonces eso va a ser el próximo martes a las 7 de la mañana. Quiero que estén todos a las 7 de la mañana y sobre todo los que no asistieron, porque de verdad quiero conocer a quien no tengo ubicado. Y eso que muchos de ustedes no mostraron imagen. Pero volvamos al tema que nos ocupa. El tema de la bibliografía en lo que atañe a una asignatura como esta. Bueno, obviamente que han de tener a la mano el tema de la Constitución vigente, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada inicialmente el 30 de diciembre del año 99, nuestra Constitución, ¿ok? Con lo cual el tema de la prueba hay referencias a ella. El Código Orgánico Procesal Penal, por favor, el código hoy 30 de mayo de 2023, el que está vigente es el Código Orgánico Procesal Penal, publicado en septiembre de 2021. Así que, ojo con eso. Obviamente que hacerse acompañar de un buen manual de derecho procesal. No sé si la doctora Magali Vázquez, ya a estas alturas, 30 de mayo de 2023, ha actualizado su manual de derecho procesal penal, si está vinculado al código actual. En todo caso, es un libro que siempre recomiendo. Bueno, nos dejó en la pandemia el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento con otro libro general, que son los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. No le dio tiempo al maestro Pérez de comentar el código vigente de septiembre de 2021, pero es interesante que en la última versión, él comenta el código Chávez, pues fue hecho promulgar por el difunto presidente en 2012, en las normas vinculadas al tema probatorio, ellas no han sido modificadas en este código vigente, en el código de septiembre de 2021. Claro que todo influye. Por ejemplo, si modificaron el 309 del COP, que me habla de la refijación de la audiencia preliminar, bueno, a lo mejor el problema de la refijación está vinculado un tanto a cuando una parte ofrece una prueba nueva, por ejemplo, posibilidad que se ve en la fase intermedia. Pero como yo pretendo, como les dije en la sesión anterior, abordar no tanto la procedimentalización de la prueba en el proceso, sino más bien su aspecto sustantivo, su entidad, su concepto, su noción íncita, ontológica a partir de ella misma. Bueno, quizás el tema permita que sigamos leyendo la exégesis que hizo de cada norma el maestro Pérez Sarmiento de dicho Código Orgánico Procesal Penal, cuando no está vinculado tanto al tema de la prueba. Te lo digo porque a lo mejor no sé si a alguien se le va a ocurrir actualizar el comentario de Pérez Sarmiento no habiéndolo hecho Pérez. ¿Okay? Cuidado con eso. Bueno, quien lo haga, quien tenga esos derechos lo podrá hacer, pero cuidado. Obviamente que en tema de prueba específico hay dos obras. También
también una proveniente del propio Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, quien nos dejó, que traten de conseguir ese libro. Ese libro se conseguía en librería jurídica, y los que están en Caracas, bueno, los libreros son las Fuerzas Armadas, que se llama La Prueba Penal, de Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. La Prueba Penal, recomiendo ese libro, pero sobre todo, tan igual que la del maestro Pérez, de alguien que nos dejó también, lamentablemente, el doctor Roberto Delgado Salazar, autor venezolano, doctrinario insigne, gran jurista, que se llama así también, La Prueba Penal. Y creo que fue el último trabajo antes de que el COVID la malhadada pandemia nos dejara ayuno de ese gran maestro, Roberto Delgado Salazar, que se llama La Prueba Penal. Son los dos libros en el ámbito nacional. Ahora bien, hay dos libros que son clásicos, ¿verdad? A mi modo de ver, que nunca me cansaré de repetirlo, en el ámbito de la prueba penal. Ahí lo tienen. Uno es este libro de este autor español, Carlos Climent Durán, que se llama La Prueba Penal. Si hay un libro necesario para adquirir, tú que te la pasas gastando en flusecito, en tacones puyúo y en comedera de sushi, bueno, aquí está este libro, La Prueba Penal. Por cierto, la edición actual de este libro de Carlos Climent Durán, autor español, es en 2 tomos. La última que yo conocí era de 2005, ¿no? Es la que yo manejo. No sé si hay una posterior. Si alguien, por favor, sabe de una edición posterior del libro del autor español Climent Durán, posterior a 2005, que me lo haga saber. Ya saben ustedes mis correos y todo lo demás. acerpaponte@yahoo.es y mi teléfono WhatsApp 04 14 3 16 19 40. Este libro es importantísimo. Este libro de Carlos Climent Durán, La Prueba Penal, porque él se pasea por todas las hipótesis vinculadas a la prueba y atendiendo a la prueba personal, todas las variables que hay frente a la prueba de testigo, frente a la confesión, la descripción de la llamada presunción objetiva de falta de fiabilidad, el testigo policía, el testigo presencial. Interesante. Muy buen libro. Y este otro autor español, Manuel Miranda Estrampe, y esto es un clásico, La mínima actividad probatoria en el proceso penal, pero que se hace acompañar también con otra obra de Miranda Estrampes, que es La prueba ilícita. Entonces, este par de libros de Miranda, autor español, La mínima actividad probatoria en el proceso penal y La prueba ilícita. Por cierto que los invito a que vean en YouTube algunos de los videos de Miranda. Hay uno particularmente bueno en materia de prueba ilícita. Bueno, ello como referencia, digamos, bibliográfica del asunto, de esta asignatura. Yo sé que hay gente que va a ver esto en diferido y que no solamente son alumnos y que tienen la posibilidad de ocultar el asunto. Ahora bien, pasemos ahora a la referencia de la Constitución con respecto a la prueba. Yo no puedo abordar ningún tema vinculado al derecho penal o al derecho procesal si es que no atendemos el ámbito constitucional del asunto. De la Constitución descendemos a las normas adjetivas vinculadas al tema de la prueba, que es lo que me ocupa. Y en primer lugar, vamos a hablar de lo que yo denomino el triángulo probatorio de la Constitución. Es decir, ese trípode, así como los 3 lados de un triángulo perfecto de normas constitucionales que están vinculados al quehacer probatorio, y de allí descendemos al ámbito de lo adjetivo. El triángulo probatorio, así yo lo denomino en la propia Constitución, lo estructura en primer lugar, en primer lado de ese triángulo,
el artículo que ya mencioné en la sesión anterior, el artículo 49, numeral 2 de la Constitución, que me dice toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. La llamada presunción de inocencia, en la cual se exige la probanza de la no condición de inocente. Eres tú quien tiene que desvirtuar mi natural condición de inocente, que es con prueba. Y repito, tan importante como probar es de igual forma de importancia el alegar. Probar sin saber alegar es tan malo como alegar sin saberlo probar. Por cierto que esa presunción de inocencia del artículo 49, numeral 2 de la Constitución, la presunción de inocencia de origen constitucional, no se parece un tanto a la presunción de inocencia que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 8. Porque si tú ves el artículo 8, habla de que toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Está el concepto de culpabilidad y yo siempre he aseverado que la noción de culpabilidad ubicado en el ámbito del 8 del COP no alude a la culpabilidad como sinónimo de responsabilidad penal. Es decir, de que toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre su responsabilidad penal. No, yo creo que alude bien específicamente a la noción de culpabilidad como elemento del delito. Ese llamado injusto, esa capacidad, el elemento subjetivo del delito, en la cual se me está queriendo decir, mira, titular de la acción penal, no solamente demuestres el aspecto objetivo del delito, la causación, esa relación de causa-efecto en donde un resultado dañoso es producto de alguien que lo ha causado. Si no solamente me debe demostrar el aspecto objetivo, Pedro fue el que efectivamente mató, Juan fue el que efectivamente penetró, sino que para que se desvirtúe la natural condición de inocente de alguien, tiene que demostrársele la culpabilidad, es decir, el elemento subjetivo. Si lo está haciendo con dolo, si lo está haciendo con culpa, si lo está haciendo con preterintención, si lo está haciendo con causalidad, si es culpa consciente, en fin, todas las variables en el ámbito culpabilístico. Entonces nota que esa presunción de inocencia es como mucho más específica, es mucho más puntillosa, ¿verdad? Porque alude a la necesidad de que con pruebas se demuestre la culpabilidad. Es mucho más específica de la presunción que establece la propia Constitución. Pero sigamos en la Constitución, en lo que yo denomino ese triángulo probatorio. Por un lado, pareciera que nos estuviéramos respondiendo a la pregunta de quién, cuándo, cómo, por qué. Entonces, de nuevo ese lado aborda la idea de que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario, es con pruebas. Y ahí pasamos al otro lado de ese triángulo perfecto, probatorio de la Constitución, y a quién le corresponde el probar lo contrario, el probar la no condición de inocente. Y la respuesta está en el propio texto constitucional, 285, numeral 3 y 4 de la Constitución. En los delitos de acción pública le corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias. Hechos y circunstancias. Pues no solamente es el aspecto pivotal del hecho en concreto, supuesto de hecho, sino que las llamadas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal han de estar presentes en la demostración de parte del titular de la acción penal. No es solamente el homicidio, sino que está pretendiendo es acusar por homicidio calificado la cualificación o la calificación del homicidio en agravante específica, circunstancias modificativas, tiene que ser demostrado por ese titular de la acción penal. De igual forma que si me hablaras de preterintención, de la misma forma, porque se habla circunstancias de modo, tiempo y lugar. No puede haber una referencia fáctica indeterminada en el aspecto de la locatio. Dime en concreto dónde fue que ocurrió el hecho, dónde ocurrió el homicidio, si encontraron el cadáver en sitio distinto, pero dónde ocurrió, para de alguna forma así asumir la responsabilidad. Condiciones de modo, ¿verdad? Si fue por arma blanca, si fue por arma de fuego, de tiempo, la temporalidad, cuándo ocurrió, un poco para poder determinar si estamos en presencia, por ejemplo, de preterintención o no.
o si estamos en presencia de alguna otra circunstancia modificativa de la responsabilidad penal, si fue inducido, si fue determinado. Todo ello le corresponde a ese titular de la acción penal. Y obviamente, mis estimados, estoy hablando en los delitos de acción pública, porque la propia norma, el propio 285, establece la posibilidad de que en las pautas que establezca la ley, porque hay delitos que son delitos de instancia de parte agraviada. Digamos que la mayoría de los delitos son de acción pública, el 99,9%, esos delitos de instancia de parte agraviada, en donde le corresponderá probar al titular de la acción penal, que sería la víctima, el sustento de su pretensión. Nota que por otra parte, inclusive en esos delitos de instancia de parte agraviada, la acusación se presenta sin prueba, porque el ofrecimiento probatorio es con posterioridad a los efectos de, una vez notificado, citado el acusado privado, en ocasión de la posibilidad de la audiencia de conciliación. O sea, es allí donde se da el ofrecimiento probatorio. Pero bueno, aquí estamos hablando fundamentalmente a ellos nos referimos a los delitos de acción pública. Ya tenemos dos lados de ese triángulo. Y el otro lado de ese triángulo es de otra norma que forma parte también del debido proceso, de la Constitución. (49) Es decir, el concepto de imputación, el concepto de formulación de un cargo. ¿A quién se le debe manifestar que hay una probanza? Bueno, al imputado, al procesado. Es decir, el derecho al conocimiento del cargo, 49.1 de la propia Constitución. Ese cargo imputatorio amerita la idea de la determinación del hecho, de la determinación de la calificación jurídica, que es lo que suele denominarse como incriminación, imputación, y yo lo estoy tomando prestado de una famosa sentencia que siempre enarbolo de la Corte del Tribunal Constitucional costarricense, en donde habla de que la imputación se divide en incriminación e intimación. Entonces, estoy imputando porque estoy señalando el hecho, lo fáctico, pero también estoy señalando la calificación jurídica, el nomen iuris. Me estoy defendiendo frente al hecho y me estoy defendiendo frente a una calificación jurídica. Pero también esa imputación implica una intimación. Es decir, las pruebas con las cuales se sustenta esa incriminación. Entonces, digamos, ese triángulo probatorio en normas constitucionales, de nuestra Carta Magna, que están vinculados al tema de la prueba, 49.2, 285, 3 y 4, y por otra parte el 49(1) de la propia Constitución. Y ya veo gente que aquí se está retirando, aquí ya hay 23, de 26 que deberían estar allí 23, ya como que fueron para la otra materia. Entonces, de ahí descendemos al propio Código Orgánico Procesal Penal. Y en el propio Código Orgánico yo hablo de los llamados bloques probatorios. Es decir, los bloques que el conjunto de normas que están vinculados a un quehacer probatorio en dicho Código Orgánico. Como lo dije en la clase anterior, en la sesión anterior del día de hoy, casi que todo el que tiende a escribir en materia procesal penal aborda el tema de la prueba. No es distinto el Código Orgánico. Es decir, de ese Código Orgánico, buena parte de su articulado está vinculado a un quehacer probatorio. Ahora, yo ubico bloques, compartimientos estancos en materia de prueba dentro de dicho código. El primer bloque probatorio va de los artículos del 1 al 23 del Código Orgánico, que es lo que se denomina las garantías procesales. ¿Okay? Nuestro código no es un código reglamentario en el sentido que cada grupo de institutos procesales está antecedido por principios.
Y los principios son la forma de interpretar esos institutos procesales. Por ejemplo, tú ves las medidas de coerción. Así que podemos hablar a partir de la flagrancia. Artículo 234. Se anteceden a principios en los cuales permiten interpretar el tema de la coerción en el proceso penal. Tú ves los recursos procesales a partir del artículo 436, recurso de revocación, recurso de apelación, de autos, de sentencia, recurso de casación, recurso de revisión procesal penal. Pero antes del 436 hay principios que regulan la interpretación de dichos recursos. Entonces nuestro código es netamente principista. Ahora, las garantías procesales que van a permitir interpretar todo el andamiaje del sistema acusatorio expresado en el COP están en los primeros 23 artículos del Código Orgánico, aunado al concepto de debido proceso, que los que han sido alumnos míos saben que yo parto de la idea de que la Constitución establece un debido proceso propio, que es el artículo 49 con sus derechos, y un debido proceso extensivo, es decir, normas, derechos distintos a los que están expresados en el artículo 49, pero que tienen una vinculación al proceso. Uno de ellos, nada menos, es el artículo 24, y que tiene que ver con la prueba. Ese artículo 24 de la Constitución que habla de el indubio pro reo, por una parte, si hay dudas, se aplicará la norma que sea mucho más favorable al reo desde un punto de vista sustantivo, empezando con aplicarse la manera de regular el delito o cómo se regula el delito al momento de la comisión del hecho. Pero también hay un indubio pro reo de carácter adjetivo, en caso de duda de la aplicación de una norma adjetiva, la que sea mucho más favorable al reo. Pero te deja saber el artículo 24 de la Constitución que en la medida de lo posible se va a aplicar la norma descriptiva de ese acto procesal que esté vigente al momento de la ocurrencia del acto procesal. Pero también hay un indubio pro reo de contenido probatorio en el propio artículo 24 de la Constitución. En caso de duda, en la ley apreciativa de la prueba se tomará la que más beneficia al reo, pero también deja saber que en principio se aplicará la ley que esté vigente al momento del ofrecimiento probatorio. Es uno de los íter probatorios, ofrecimiento probatorio, que sería la obtención, el ofrecimiento, la admisión y luego la producción probatoria. Entonces, la que esté vigente al momento del ofrecimiento probatorio. Y si hay duda sobre cuál es esa ley que esté vigente al momento del ofrecimiento probatorio, bueno, se tomará la que más beneficia al reo. Por cierto, que los momentos serían entre el momento de la comisión del hecho y el momento en que se va a sentenciar. Sería esa ver la norma mucho más favorable en una hipótesis de sucesión de leyes en el tiempo. No es un problema de antinomia, en el sentido de que ahorita esté vigente una norma que tenga diferentes consecuencias jurídicas, sino de sucesión de leyes en el tiempo, entre el momento de la ocurrencia del hecho, del delito, y el momento en que se va a sentenciar. Por cierto que ese momento donde se va a sentenciar a veces corre mucho más allá del momento de la sentencia, porque existe un recurso, que es el recurso de revisión, el recurso de revisión procesal penal, artículo 462 y siguientes del Código Orgánico, que precisa inclusive una ley que sea mucho más beneficiosa, inclusive después de haberse dictado la sentencia. Aquí nunca podemos llegar al quórum, aquí ya estamos a punto de terminar y apenas hay 25. Si los 26 nunca están, uno se retiró y 2 o 3 o 4 que no vinieron, porque aquí sé que estoy viendo oyentes, es decir, gente que no está inscrita, ¿verdad?, en la materia y que está aquí presente, y bienvenido y con gusto. Además de lo que vayan a verla esta de forma diferida. Entonces, ese primer bloque del artículo primero
al artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal, mucho tiene que ver con el tema probatorio. No es que fundamentalmente todo, pero mucho tiene que ver con el tema probatorio. Por ejemplo, la que yo mencionaba, el artículo 8, la presunción de inocencia, la demostración de la culpabilidad en ese 8. ¿Qué otra cosa pudiéramos dejar de decir con respecto al artículo 1 de nuestro Código Orgánico? Es decir, que la desvirtuación de la condición de inocente tiene que ser después de un juicio y que por lo tanto, si en el juicio es el escenario natural para un debate con respecto a la prueba, es en él donde se va a poder precisar la determinación de responsabilidad. ¿Cómo pudimos dejar de lado dentro de ese primer bloque el artículo 16, que me habla de la inmediación probatoria? Ya la inmediación no solamente es un problema de una presencialidad de quien va a apreciar la prueba frente al sujeto de prueba y que yo pueda ver sus genuflexiones, que con la boca dice sí y con la cara dice no, o aquel que está declarando y que mira siempre al fiscal que se encuentra allí, y si el fiscal dice no, y entonces esa persona responde no. Entonces, bueno, obviamente que el tema de la inmediación de quien va a apreciar la prueba es fundamental, pero yo lo que rescato de ese artículo 16 del Código Orgánico es que dice que el convencimiento decisorio va a surgir es de la prueba. ¿Okay? Hay una relación de inmediación porque es allí donde se va a apreciar la prueba en esa relación de presencialidad. ¿Cómo pudiéramos dejar de lado el artículo 13 que está dentro de ese primer bloque? El COP, aquel que me habla de la verdad material, la verdad que se reconstruye, es con pruebas, porque quien va a apreciar la prueba no se encontró al momento de la realización del hecho. Y vengo yo con la misma cantaleta del famoso ensayo de Carneluti, el juez y el historiador, en donde se suele decir que se parece mucho el juez al historiador en el sentido que el historiador realiza una obra historiográfica de un hecho que quizás no ha presenciado, a menos que sea un problema de historia contemporánea, un hecho vinculado a la contemporaneidad. Y yo, además de abogado, pasé por las aulas de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Entonces, qué sé yo, vuelvo con el eterno ejemplo de aquel historiador que se va a la población de Capaya, Barlovento, en Venezuela, y entonces pide el acta bautismal de finales del siglo XVIII. Oye, entonces le dirá al cura, oye, ahí están todas apergaminadas, todas ya casi deshechas. Ahí están, hay algunas. Y encuentra alguna el 22 de julio de 1783, donde una señora llamada María Bolívar, fue madrina de un niño o de una niña que nació el 22 de julio de 1783, aparece allí como madrina. Y después la misma señora aparece dando a luz el 24 de julio de 1783, es decir, 2 días después, a un niño que le puso de nombre Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, en la ciudad de Caracas. Está allí el acta de nacimiento de Bolívar en la ciudad de Caracas, el acta de bautizo en la cual se indica que nació el 24 de julio, pero allí en Capaya también existe un acta en donde la misma señora que fue madre del niño que nació el 24 de julio fue madrina de un párvulo o una párvula que nació allá en Capaya, Barlovento. Y entonces la explicación, fíjate, son pruebas documentales, ni siquiera es testimonio, documento con documento. Y era la fe pública, erga omnes, que había en ese momento, el registro bautismal. Y entonces uno se preguntará, ¿será posible que una barrigona, una que esté grávida, que esté a punto de dar a luz, se pueda trasladar
allá en 1783, de Capaya a Barlovento a Caracas para dar a luz bueno, ahorita mismo en pleno siglo XXI, bueno, una que esté barrigona, que esté a punto de dar a luz, nada tiene que ir a buscar a Capaya si quiere que su hijo nazca en Caracas. Entonces la conclusión que se daría, bueno, es que Bolívar entonces no nació en Caracas, sino que habría nacido en Capaya, porque pues, era imposible que se trasladara ok, una referencia historiográfica, una obra. Digamos, bueno, habrá que cambiar algunas cosas. Entonces, si Caracas es la capital de la República, porque ahí nació el Libertador, entonces habrá que cambiarla para Barlovento, la sede de los poderes públicos, de los presidentes, el Tribunal Supremo, todos se tendrían que ir a Capaya, Barlovento. Malo no sería. Entonces, pero acá en el proceso, y sobre todo en el proceso penal, no es solamente un problema de limitación de la verdad histórica, es un problema de pretensiones. Y lo que se debate no es poca cosa. La impunidad por un lado y una mala o buena, un buen o mal establecimiento de la responsabilidad penal. Y entonces, bueno, el 13 del COP me habla de la verdad material. Por cierto, no confundir esa verdad material descrita en el 13 en el sentido de la demostración con prueba con la defensa material. La defensa material es la que se asume a favor de un procesado. Y esa defensa material puede ser de muchas formas. Puede ser una defensa sustantiva, cuestionando el propio Código Penal, inclusive cuestionando la tipicidad, o puede ser una defensa adjetiva, cuestionando el proceso, la no realización de actos procesales. Me lo estás acusando por el delito de homosexualismo. Si uno decir, bueno, el homosexualismo no es un tipo penal, no es una sanción, no es un delito, pero es que además me lo estás acusando y previamente no lo habías imputado. Entonces, la imputación como sustrato de la acusación. Eso es distinto, defensa material, de la verdad material. Por cierto que el tema de la verdad material se repite en muchas partes. Cuando el fiscal solicita el sobreseimiento por ausencia de base material, bueno, evidentemente hay un problema de incapacidad de demostración probatoria. Obviamente que otra norma dentro de ese primer bloque es el artículo 22 del COP, habiendo pasado de lado muy someramente el 18, porque el 18 te habla de la contradicción. Todo el proceso es contradictorio, es lacónica la norma. Todo el proceso es contradictorio, como queriendo decir, oye, no es solamente que se va a sustentar la sentencia sobre la prueba ofrecida, sino la prueba ofrecida, la prueba admitida, la prueba presentada y la prueba contradicha. Es decir, la demostración tiene que surgir luego de una contradicción probatoria. Mal podría un juez sustentar una sentencia si no ha habido posibilidad de la contradicción. Recordemos que el sistema es adversarial. Es contradictorio no porque sea